Buenos días. Hello, good morning. All right. Hello. Good morning, people. Good morning to. Muy buenos días a todos. Cuéntenme cómo se encuentran el día de hoy. Muy bien, profe. Con mucho sueño, pero bien. Total.
Ok. Bueno, cuéntame también cómo nos fue con el examen, cómo les pareció, qué tal estuvo la experiencia con este primer examen del ciclo 2. Cuéntenmelo todo, por favor. A mí me confundieron algunas preguntas, pero de resto bien, profe. Estuvo bien redactada y todo. ¿Confundieron en qué sentido? Digamos que no sabías qué hacer o era diferente. Pues un significado, no sabía si dejarlo en la parte de computación o darle el sentido normal de la palabra. Ok, entiendo, sí. Digamos que sí, creo que sí había una que tenía, o varias, no se me acuerdo bien, pero creo que sí, que podrían tener ese doble sentido, ¿cierto? Entonces, hay que de pronto trabajar, revisar más esa parte, ¿cierto? Hay que- Y bueno, ok. Los demás, ¿qué opinan? Recuerden que podemos usar el chat, no solo activar el micrófono. Ok, no hay opiniones. Perfecto. Bueno. Entonces, nuevamente bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. Sé que hoy es festivo y que pues, es más difícil para algunos, pero bueno, debemos continuar y continuar, ¿cierto? Básicamente, en este punto nos quedan, bueno, la clase de hoy serían 2, 3, 4, 5, bueno, nos quedan todavía 5 clases, ¿cierto? Nos quedan la mitad de las sesiones ya para pues, llegar al examen final y pues para cerrar lo que es el ciclo 2. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacerle bastante a, a lo que nos queda. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 7 que nos habla de Persistent Storage, ¿cierto? Vamos a hablar del almacenamiento, los tipos de almacenamientos. Y pues bueno, vamos a trabajar el día de hoy con esta sesión. Recuerden entonces descargar el worksheet, ¿cierto? Sería el worksheet 2.7. Con ese vamos a trabajar el día de hoy. Y también, por favor, marcar la asistencia. Esta es la contraseña para que podamos marcar la asistencia, que sea lo primero que hagamos y después no estemos corriendo con esto. ¿Listo? All right. Vamos a empezar entonces con una pequeña actividad relacionada con el tema del día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de storage y un tipo de almacenamiento específico. Entonces vamos a ingresar a este Kahoot, vamos a jugar Kahoot para hacer como actividad introductoria, ¿listo? Por favor, nos unimos para que podamos empezar la actividad, ¿listo?
Listo, tengo 4 personas. ¿Quién más dijo yo? Las 9 que tenemos acá, solo tengo 4, vamos. Aquí en el chat está el link para que nos podamos unir, ¿listo? Recuerden que es una actividad sobre storage, ¿cierto? Sobre el almacenamiento y los tipos de almacenamiento como tal. Ok, entonces vamos a comenzar. What is the name of this? Y aquí está. All right, perfecto, perfect people. Very good. So let's see. Profe, ¿no me dejó marcar? De pronto por el tiempo No, yo o estaba algo por el ahí estilo. y tengo ya las pantallas. Bueno, miremos a Profe, me ver pasó lo qué mismo. más. Bueno, interesante, interesante. Pero bueno, entonces miremos a ver, continuemos a ver si de pronto le sigue el mismo problema o algo pasa. Number 2. What is the name of this? A hard drive. Okay, good. Ok, entonces acá hay una cascarita, como lo llamamos, Blu-ray. Si es un disco, sí puede ser un CD, un DVD, pero específicamente es un disco Blu-ray, que es, digamos, bastante diferente en comparación con el CD o el DVD. All right.
Let's continue. Ujú. Profe, en la 10 no veo imagen. Okay. I'm sorry. I'm sorry for that. Esto no se puede volver cierto. Okay. I'm sorry. Okay. Let's go to the last question, please. Magnetic tape. Okay, so here we have the podium. We have Ricardo, Raul, and the first place for Juan. Very good, people. Very good job. Excellent, Valentina. And um, all right, people. So very good. Como pudieron ver, el día de hoy vamos a hablar vamos a hablar del almacenamiento, ¿cierto? Vamos a hablar de un tipo de almacenamiento específico. Y vamos a entrar un poquito en ese tema. Entonces, bueno, vamos a revisar. Acá nos muestran que nos hablan de persistent storage, ¿cierto? Dicen que vamos a hablar de este tipo de almacenamiento que es bastante común, muchas veces necesario en esto. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad, algo muy sencillo, y es que vamos a escribir un comentario. Vamos a escribir qué creemos, ya sea que sepamos lo que es. Hablamos de un almacenamiento persistente si hacemos la traducción. Y entonces vamos a ingresar a este link y vamos a escribir, vamos a compartir nuestra opinión acerca de lo que creemos que es persistent storage o almacenamiento persistente. Vamos a escribir nuestra opinión, sea que sepamos, sea que tengamos información,
Si quieren, buscan así rápidamente. Si no, lo primero que les venga a la cabeza. ¿Sí? ¿Qué creen? Para que miremos a ver qué conceptos ya tenemos a la mano. Recuerden que al darle clic al link, nos va a aparecer este cuadro. Por favor, marquemos, por ejemplo, escribamos, por ejemplo, marco mi comentario y ahí escribo. ¿Sí? Por ejemplo, está mi nombre y al frente escribo qué es lo que yo pienso, qué es persiste o cuál es mi opinión o qué creo que persiste en storage significa o de qué trata. Listo, es una opinión muy personal. Lo que creamos podemos tratar de adivinar, así no tengamos idea de lo que es, pero compartamos nuestras opiniones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta actividad. Unos 5 o 6 minuticos para que podamos escribir nuestro comentario. Como les digo, no botemos tanta cabeza a la cosa, simplemente demos nuestra opinión. Ok, people, tengo muy buenas.
respuestas o muy buenos comentarios. Entonces, Valentina nos dice, what do you think persistent storage is? Entonces, es la información que se mantiene o es permanente por un tiempo prolongado, ¿ok? Es un espacio donde archivar datos, ya sea virtual o físico. Estos archivos pueden ser música, documentos, etc. Omaira es un recurso que permite almacenar información para que pueda ser consultada cuando el usuario lo requiera. It is a type of data storage that is maintained over time. That is, it can be retrieved at a different time through a process. And Juan Jimenez, memory that randomly reads data stored in the cache bases. Okay, perfect, people. Very good. Muy buenos comentarios respecto a lo que persistent storage es. Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Nuevamente les dejo por acá la contraseña para que los que acaban de llegar marquen, tomen nota y marquen su asistencia. ¿Listo? Lo ideal es que siempre lo hagamos al comienzo o al inicio de cada sesión. ¿Listo? Entonces, continuemos. Como veníamos, vamos a hablar de persistent storage. Ya como ustedes lo dijeron, es un almacenamiento, tipo de almacenamiento en la cual se puede guardar información, ¿cierto? La información no se pierde y pues siempre está almacenada, así no haya flujo de energía o así no esté como tal activo. ¿Listo? Entonces, Ricardo, it is a type of data storage that is maintained. Okay. Si hablamos de persistent storage, ¿cierto? De esa información que se puede mantener en el tiempo, ¿cuál sería lo contrario? O sea, ¿podríamos tener algún almacenamiento o alguna memoria que no mantenga información, sino que su función sea diferente? ¿O todas las memorias tienen que guardar información? No, no ¿Qué todas almacenan. opinamos? Señor. Que no todas las memorias son para guardar información, hay No. unas que son temporales, ¿no? No todas almacenan. La RAM, Por ejemplo, Por ejemplo, profe, es una cosa importante y es que, por ejemplo, es diferente la memoria persistente a medios de almacenamiento de información persistente. La memoria persistente es una memoria que se encuentra albergada en la memoria RAM, por así decirlo, y está almacenada o se encuentra en los buses de caché. Básicamente la función es esa, leer de forma aleatoria algunas instrucciones, pero que permanecen más tiempo que generalmente en la memoria RAM. Ya los medios de almacenamiento persistente ya sí son los discos físicos donde se almacena y se gestiona la información. Yo creo que por eso me equivoqué copiando esa respuesta porque me confundí en los dos términos. Ok, listo, perfecto. Entonces, quiero que tengamos eso muy en cuenta, ¿cierto? Cuando hablamos de la memoria RAM, específicamente en ese sentido, es un tipo de memoria, ¿cierto? Que no tiene un persistent storage, ¿cierto? Como ustedes lo dicen, es una memoria temporal, ¿cierto? Su función más que almacenar es de otro objetivo, tiene otro objetivo más que simplemente guardar información, sino que lo que almacena es para funcionar o es para su funcionamiento específico, ¿listo? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en eso. El texto nos va a llevar por esto de persistent storage, pero también la contrario, que sería la que no es persistente, como la RAM, por ejemplo, en algunos casos. Sí, vamos a revisar todo este tipo de cosas. So, people, what is our objective for today?
it says that you will answer some comprehension questions about the topic persistent storage. So you will read the text. So you're gonna read the text, and then you will have some questions about the topic. And the idea is that you're going to answer those questions according to the text and according to different information. Okay, so let's continue here. Listo. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es abarcar el tema del vocabulario, ¿cierto? Para esto vamos a hacer esta pequeña o esta corta actividad en donde vamos a encontrar, digamos que es una actividad de emparejamiento, ¿sí? Ya. Entonces dice vocabulary. Vocabulary. Como pueden ver, lo que tenemos acá son los diferentes términos, el diferente vocabulario, palabras que vamos a trabajar el día de hoy. Y acá tenemos, puede ser sinónimos o descripciones, ¿cierto? La definición de cada uno. Lo que debemos simplemente es arrastrar. Por ejemplo, este, que es una imagen, es un solid state drive. ¿Sí? Este sería correcto. Esto es un solid state drive. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, power, un sinónimo para power que esté acá, para given, para storage, para requirement, cuando hablamos de rely on. ¿Listo? Vamos a trabajar esto individualmente. Yo sé que para algunos esto es un poco más complicado por la cuestión pues, del inglés, ¿cierto? No manejamos inglés, nos toca buscar todas las palabras, pero esto también nos va a ayudar a trabajar un poco el significado y a encontrar el significado o el correcto sentido de las palabras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta actividad. Recuerden que aquí en mis resultados a mí me van a aparecer pues cómo les va. ¿Listo? Lo importante es que podamos trabajar los términos, que podamos mirar a ver qué significan y si tenemos alguna duda, pues me lo hagan saber. ¿Listo? Entonces, yo creo que unos 10 minutos para hacer esta actividad es suficiente. Si necesitamos algo de tiempo, algo más de tiempo, no hay problema. Pero igual, entonces, con 10 minuticos, manos a la obra. ¿Listo? Ya pueden acceder a través del link para hacer la actividad.
All right, my friends. Bueno, ¿cómo vamos con la actividad? Ya veo que varias personas ya terminaron. Ujú. Ok. Entonces, vamos a socializar un poco este vocabulario para que tengamos mayor claridad acerca de cada uno de los términos. Entonces, vamos a ver. Dice, the process of saving and keeping information, music, etc. on a computer. Entonces, ¿cuál de todos es el término adecuado para esta descripción o para este proceso? Storage. Dice la people, storage. Perfecto, Ricardo. Entonces, recuerden que cuando hablamos de storage, ¿cierto? Storage. Vamos a hablar de dos cosas. La primera, el proceso, o sea, el verbo, la acción de almacenar. Y la segunda es el almacenamiento. Entonces, vamos a tener dos funciones para esta misma palabra. Entonces, nuevamente, funciona como la acción de almacenar, ¿cierto? Como yo almaceno o yo almaceno información en mi, no sé, en mi USB. Entonces, I storage information in my flash drive, por ejemplo. O puede funcionar como el almacenamiento que tiene, pues que se tiene, ¿cierto? Por ejemplo, what is the storage capacity of your computer, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de tu computador? Para que lo tengamos en cuenta. Dice, to accept something to be true without question or proof. Entonces, cuando aceptamos algo como verdadero, sin preguntar o sin pruebas. ¿Cuál de todas las palabras, digamos que es adecuada para esta descripción? Asumido. Ok, exacto. Vamos a hablar de assume, ¿cierto? Que si lo traducimos habla de asume. Entonces, cuando asumimos algo, es porque lo damos como verdadero, pero no tenemos muchas pruebas al respecto. ¿Listo? Entonces, básicamente asumir es como una manera de chisme, ¿cierto? Creemos que algo es verdadero o que es así, pero no tenemos nada de información. Como, venga, porque no ha llegado el profesor. Podemos decir, I assume he is, o bueno, the teacher, I assume the teacher is sick, ¿cierto? Entonces yo asumo o yo creo o adivino que el profesor está enfermo, por eso no ha llegado. I assume the teacher is sick or something like that. Ok. Después tenemos divided, ¿cierto? Dividido o hablamos de share. Cuando utilizamos share, hablamos de que algo podemos hablar de compartir o dividir. Yo puedo compartir un pedazo de pizza, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, I want to share my pizza with you. Y pues bueno, en caso tal también tiene una connotación de dividir, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, let's share the bill. Cuando digamos compartamos o dividamos la cuenta, es que cada uno paga pues una parte de la cuenta. ¿Listo? Eso es share. Después estamos por acá. So, are commonly used as the main storage device in a computer. Bueno, entonces acá hablamos de los discos duros, ¿cierto?
son como los más usados todavía, pues ya estamos hablando de los discos sólidos, pero por ahora pues digamos que todavía se habla mucho de los discos duros normal. Entonces acá me entra una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco sólido? ¿O son lo mismo o simplemente cuál es como su principal diferencia? El sistema, profe, de lectura y almacenamiento. No, nadie. ¿Quién dijo Profe, no? el sistema de lectura y de almacenamiento. Profe, no lo escuché, se me entrecortó. ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro, un hard disk drive y un disco sólido? ¿O no hay diferencia alguna? Profe, el mecanismo de lectura y el de almacenamiento. De lectura y almacenamiento. Ok. Entonces, Ricardo nos dice el mecanismo. El hard disk tiene partes mecánicas. Ok. Entonces, exacto. Digamos que el disco duro sólido, bueno, el disco sólido o en estado sólido, es más como similar a un procesador, ¿cierto? No tiene partes movibles como lo tiene el disco duro, que tiene como un disco y una agujita que va leyendo, pues el disco y así es como funciona, digámoslo así. Y este es más rápido, pero creo que tiene un límite de capacidad o de almacenamiento, pero pues digamos que el disco duro es más efectivo, así a simples palabras. Ok, entonces es un disco duro. Después de ese tenemos something that is certain to happen, algo que es posible de suceder o algo que se puede dar. Aquí vamos a hablar de given, ¿cierto? Cuando decimos given es cuando decimos como está dado o es un hecho que, donde no hay duda alguna de lo que puede suceder, de lo que puede pasar. Realmente se da así. Como cuando decimos, es un hecho que si pones a hervir agua, pues esta se va a evaporar como tal, ¿cierto? Entonces lo vamos a utilizar, it's a given. Así es como funcionan. It's a given that, y ahí le añadimos ya pues el resto del complemento, ¿cierto? Entonces, es un hecho o está dado que tal cosa, given. Algo que es necesario o casi que obligatorio muchas veces es un requirement. Un requerimiento es eso, como un requerimiento para pasar al ciclo 3 es pues, pasar el ciclo 2, ¿cierto? Para empezar el ciclo 3 es entonces, it's a requirement to be in the cycle 3 to pass the cycle 2. Entonces, it's a requirement también, es un requerimiento. En este caso, o es algo necesario. Dice have trust in or depend on. Aquí vamos a hablar de rely on. Cuando nosotros hablamos de rely on, vamos a decir que dependemos de algo o confiamos 100% en algo. Entonces yo puedo decir, I rely on my father to invest my money, por ejemplo. Dice, I rely on my father to invest my money. Confío en mi padre para invertir mi dinero, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? O, no sé, my life relies on this project. Mi vida depende
en este proyecto, recae en este proyecto. My life relies on this project. Listo para que lo tengamos en cuenta. Rely on. Cuando hablamos de damage, hablamos de un lost o de una pérdida, ¿cierto? Una pérdida material, una pérdida humana o este tipo de cosas. A solid state drive, ¿cierto? Un disco estado sólido. Por acá tenemos electricity and control, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del power. Sí, literalmente, power es un sinónimo. En este contexto, power es un sinónimo literal de electricidad. ¿Listo? Entonces podemos, please disconnect the power. Please disconnect the power. I need to fix a lamp. Entonces, como por favor desconecta la electricidad. Cuando decimos please disconnect the power, estamos haciendo alusión a la electricidad literalmente. No es necesario decir power electricity o algo así, no. Sería con solo decir power, ya estamos hablando de la electricidad. ¿Ok? Entonces tenemos a service that allows you to store computer files, photograph, etc. on the internet rather than saving them on your own computer or other devices. Entonces aquí estamos hablando del cloud storage, del almacenamiento en la nube, ¿cierto? Y finalmente tenemos shut off, que es lo mismo que desconectar. ¿Sí? Entonces volvamos. En vez de decir, please disconnect the power, entonces, please shut the power off. ¿Cierto? I need to fix a lamp. Entonces, shut off es lo mismo que desconectar. ¿Listo? Básicamente, para que lo tengamos en cuenta. Y así pues damos por terminado lo que son los términos del vocabulario. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos términos? De pronto alguno que queramos aclarar, que queramos enfocar. No, profe, por ahora. Por mí no, profe. All right. Entonces vamos a veamos un poco más en esto y nos exijamos un poco más. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el link para que por favor nos unamos y participemos en la actividad. Entonces, all right, so I have 6 people. Pasa con los demás. En esta práctica nos vamos a encontrar con oraciones. Vamos a tener diferentes oraciones
las cuales van a tener un espacio donde va a faltar una palabra y nosotros debemos elegir la palabra que se adecua al significado o que le da mejor el contexto a lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, it's a requirement that every computer has a storage, a mouse, and a keyboard. Recuerden que requirement es un sinónimo de necesario. Es necesario o es un requerimiento que todo computador tenga un almacenamiento, un mouse y un teclado. ¿Listo? En este contexto también podríamos llegar a utilizar it's a given. Ese término como que es un hecho de que un computador debe o tiene un almacenamiento, un mouse y un teclado. Digamos que es sabido y sin eso pues no puede funcionar. Entonces podemos decir it's a given si queremos decir algo diferente. O en este caso, junto a las opciones que tenemos, pues sería it's a requirement. All right, let's continue. Excellent. The company suffered a serious loss of data due to a virus. No podemos decir a serious power of data porque power, recuerden que entonces es lo mismo que electricidad. Entonces, como una gran electricidad de información. Entonces, no pega mucho decir power, sino loss. Ajá, una pérdida de información. All right. De pronto alguien me puede ayudar en de por qué shut off no es una buena opción en esta oración o no es conveniente. Porque es como, hace más referencia como a cerrar o alguna cosa así. Porque shut off es lo mismo que desconectar, ¿sí? Entonces sería como, you should disconnect the shut off before attempting to repair electric. Entonces sería como, deberías desconectar el desconectar antes de intentar reparar como equipos eléctricos. Entonces, como les digo, shut off es un verbo y es lo mismo que desconectar.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos desconectar? Pues la electricidad. Sería the power, en este caso. You should disconnect the power. Entonces, deberías desconectar la electricidad antes de intentar reparar equipos eléctricos. ¿Listo? All right. All right, excellent people. So I need to get more storage in my disk. The one I have is full. So there are not comments about that. Let's continue. Very good, people. Entonces, it's a given, es un hecho o está dado que la comida chatarra o la comida, bueno, sí, básicamente la comida chatarra no es buena para nuestra salud, ¿cierto? Está comprobado y es totalmente un hecho. It's a given. Very good, people. Thanks God, I saved all the information in the cloud storage. My PC just broke down yesterday. All right. Excellent, people. Very good. So I assume that you know each other because you went to the same school, ¿cierto? Entonces yo asumo que lo doy por hecho de que se conocen porque fueron a la misma escuela, pero no necesariamente tiene que ser verdad, ¿cierto? No, no es algo pues que tenga que ser así. Por eso decimos asumir, I assume. All right, let's continue.
Luchar. Opa. Aquí nuevamente, ¿por qué rely on no es una buena opción en esta oración? ¿Quién de pronto me puede ayudar con esto? ¿Por qué rely on no es una buena opción? Porque de confianza, en cambio, echar es dividir. Esa fue una duda que se me generó. Si estaba confiando como en especie de administración de la empresa o la estaba dividiendo como parte de negocio. Exacto. Pero miremos, aquí ya entra a jugar un poco lo que es la gramática y el contexto. Dice que la compañía was, entonces la compañía fue entre todas las hijas, ¿sí? Entonces, rely on, no sé, sería como la compañía fue dependida o fue confiada de pronto entre todas las hijas, de pronto. Pero rely on, digamos que primero tendría que estar con, como decir, relied, con la I, la E y la D, relied on, para poder funcionar gramaticalmente en este espacio. Sí, entonces no entra por ese sentido. Sí, falta un poquito más de contexto, pero como esta palabra, este verbo, no está conjugado como tal para el pasado, por eso digamos que se descarta principalmente, ¿listo? Entonces, the company was shared among all the daughters. Entonces, la compañía fue dividida o compartida entre todas las hijas. All right, let's continue. Very good, people. Excellent. That's great. Don't forget to shut off the computer when you finish your work. Okay, and this is the last one. Esta es la última que nos queda. Great job, my people. So, the success of this project relies on our two programmers, ¿cierto? Entonces, el éxito de este proyecto recae o depende de nuestros dos programadores. ¿Listo? Entonces, the success of this project relies on. Listo, people. Entonces, tenemos la pregunta. Muy bien por los primeros lugares, Julián, Juan, Jenny, Méndez. Y acá pues están todos. Muy bien por Omaira, por Raúl, Pedro, Valentina, Ricardo, Yuri y Niver, que tuvo pronto problemillas de pronto con la conexión, algunos. Perfecto.
Ok, entonces vamos a entrar, vamos a revisar, vamos a seguir con lo que es la estrategia de lectura que tenemos para el día de hoy. Recuerden, por favor, recuerden que estamos en la sesión 7, o sea, hasta la segunda parte del ciclo 2. Entonces, a partir de hoy, ya empezamos a prepararnos de cierto modo, o todo lo que empecemos a ver desde hoy, el vocabulario, esta estrategia de lectura, va a ser parte del examen final, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, la estrategia de lectura dice establish a purpose, ¿cierto? En este caso, a reader's purpose. Entonces, como, ¿qué nos indica? Que dice establecer un propósito de lectura o un objetivo del lector. ¿Sí? Establish a reader's purpose. ¿En qué consiste esta estrategia? Entonces, aquí nos lo cuentan. Entonces, dice que antes de leer, before starting any reading, it is important to establish a purpose. ¿Sí? Entonces, why are you reading? Entonces, ¿por qué estás leyendo? Entonces, aquí lo que nos aconsejan es que antes de empezar cualquier lectura, nos preguntemos por qué estoy leyendo o inclusive para qué. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esta lectura? No es lo mismo tomar un texto de programación y decir voy a leer sobre programación, leerlo y al final vamos a ver algunas cositas como decir, bueno, voy a leer sobre programación, pero mi objetivo es aprender lo más que pueda sobre Java, sobre Python, sobre, no sé, persistent storage. Entonces voy a hacer la misma lectura, pero yo ya tengo un objetivo específico en mente, lo cual me va a ayudar a desarrollar mejor mi lectura y a buscar información específica para tenerlo más claro. ¿Sí? Entonces miremos. Dice, why are you reading? ¿Por qué estás leyendo? Is it to find a number in the phone book or the time for a movie? Entonces vamos a buscar un número en el, ¿cómo es que llama esto? En las páginas amarillas o en el directorio o el tiempo o la hora de una película. Dice, maybe it's to find the main idea of a short story. Posiblemente, o tal vez es encontrar la idea principal de una historia corta, ¿cierto? De un cuento. Or to chart the development of a character throughout a novel. Simplemente seguir el desarrollo de un personaje a través de una novela. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu objetivo de lectura? In any case, the purpose is what you, okay, sorry. In any case, the purpose is what you, as the reader, hope to accomplish by the end of the reading. Entonces dice que en cualquier caso, el propósito es lo que tú como lector esperas lograr al final de la lectura. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres comprender? Entonces nos dice, without a purpose, you can easily lose your train of thought and get to the end of the reading without ever knowing what you've even read. ¿Sí? Entonces, que si nos dice, sin un propósito, podemos fácilmente perder el curso de nuestros pensamientos y llegar al final de la lectura sin saber ni siquiera lo que leímos. ¿Sí? Como les digo, fue tan general todo que como que sí entendí, pero pues a la final como que no fue significativo. O sea, digamos lo que fue una pérdida de tiempo, no fue bastante aprovechable ni nada por el estilo. Entonces dice, remember, it's a matter of not working harder, but of working smarter. Entonces recuerda, no es cuestión de trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Knowing your purpose for reading allows you to find the answer you're looking for with the minimum amount of fuss and fuss. Entonces, conocer el propósito por el cual estás leyendo te permite encontrar las respuestas a lo que estás buscando con el mínimo esfuerzo o el mínimo desorden, el mínimo de caos. Listo, entonces recordemos, resaltemos y remarquemos, no sé, lo que sea esta estrategia de lectura, ¿cierto?
en el chat les escribí. Establish a reader's purpose. Listo, vamos a establecer un propósito de lectura. ¿Ok? Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Sin dudas, profe. Profe, comprendido. Perfecto, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a nuestra actividad final, ¿cierto? Entonces, recuerden que siempre, lo primero que vamos a hacer es la lectura. Vamos a abordar la lectura, el texto que tenemos en el Worksheet 2.7 porque estamos trabajando la sesión número 7. Entonces, vamos a leer este texto y después vamos a hacer la actividad de la que habíamos hablado. ¿Cierto? Vamos a responder estas preguntas que están acá. Entonces, nos vamos a la sesión 7. Sesión 7. En la parte de abajo vamos a encontrar esta actividad que se llama Final Activity. Y bueno, dice que tenemos un intento. Son varias preguntas que tenemos y tenemos un solo intento. ¿Listo? Vamos a ingresar. Y tenemos, por ejemplo, acá una pregunta de opción múltiple. Como siempre les he dicho, lo principal es que nos basemos en el texto que nos habla de pues, este tipo de memorias y de este tipo de storage. Y nos vamos a basar 100% en el texto. De acuerdo a la información que el texto nos esté entregando, vamos a responder estas preguntas. ¿Listo? También tenemos preguntas abiertas. Entonces acá, what is a solid state drive? Tratemos de buscar la respuesta en el texto. Si de pronto no es clara o no la encontramos, podemos hacerla libremente. Pero inicialmente tratemos al máximo de irnos hacia el texto. ¿Listo? Lo mismo acá. Acá tenemos otra pregunta, opción múltiple, otra abierta. Y una de falso y verdadero. Recuerden que solo tenemos un intento. Entonces debemos hacerlo con precaución. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer y después vamos a responder las preguntas o vamos mirando, vamos leyendo y vamos respondiendo. Ustedes deciden cómo hacerlo. Es su decisión. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Yo con mucho gusto les colaboro. Y pues nada. Vamos a trabajar en la actividad. Acá, entonces, por última vez, esta es la contraseña para que marquen la asistencia. Si no la marcan en este momento, ya les va a quedar como ausencia. ¿Listo? Por favor y gracias. Para esta actividad vamos a tomarnos unos 25 minutos como máximo, pero 20 minutos estaría bien.
Profe, actividad finalizada. Debo esperar algo. Mírame ya, entonces reviso las preguntas abiertas y listo. Listo, Juan, perfecto. Listo. Eso sería todo por el día de hoy y nada, pero nos veremos el próximo sábado. Listo, profe, muchas gracias. Nos Listo, vemos, dale. chao.
Profe, ¿puede verificar mi respuesta a estas? Dime, Profe, Raúl. ¿puede verificar mi respuesta a estas? Of course. Y el mío también, por favor, Julián Gutiérrez. Perfecto. No hay problema. Me lleva a estas cositas que hay en mí. Listo, Raúl, ya quedó. Excelente. Great job. Listo, Vamos a profe, ¿y ahora qué mirar. hago? Nada, ya, eso sería todo por el día de hoy. O sea, que me puedo retirar. Sí, señor, eso es correcto. Que tenga una grandiosa semana a todos y que lo pasen al máximo. Gracias, igualmente. Nos veremos el sábado, si todo sale bien. Sí, señor. Perfecto, por acá. Listo también, Julián. Vamos a mirar a María Mayra.
Okidoki, my people. Listo, mi gente linda, mi gente bella. Eso sería todo por el día de hoy. Muy bien, ya revisé todas las actividades y súper bien. Cualquier cosa, pues nada, les agradezco haber asistido el día de hoy y tengan un feliz resto de semana y nos vemos el sábado.